Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí una vez más con todos ustedes. Estamos ya entonces esta semana, la parte número 5 de esta serie que habíamos comenzado con el tema ¿por qué soy bautista reformado? Y estuvimos viendo en estas semanas que han pasado, estuvimos hablando de lo que son las 5 solas de la Reforma. Y para dar un repaso breve de lo que hemos comentado, de lo que hemos cubrido, pudimos cubrir y vimos el tema de sola escritura, vimos el tema de sola gratia, sola fide, solus Christus, y esta tarde, si Dios lo permite, vamos a estar considerando el último de las 5, que es soli Deo gloria. Y así entonces le invito que abra su Biblia conmigo de nuevo, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, la carta de Juan, narrando los eventos que han de venir. Apocalipsis capítulo 4, vamos a estar viendo los versículos 10 y 11 en este día. Y así podemos considerar este tema de soli Deo gloria. La palabra del Señor lee de la siguiente forma: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que este va a ser el texto, si lo permite, de nuestro tiempo. Pero antes de comenzar, quisiera, por medio de introducción, hablar sobre un tema que tal vez no parece tener mucho que ver con esto, pero creo que nos va a ayudar a entender el concepto que vamos a cubrir. Hay un tema de lo que se llama derechos de autor, lo que en inglés se conoce como copyright. Y un derecho de autor es una forma de protección proporcionada por las leyes de los Estados Unidos para las obras originales de autoría, incluyendo creaciones literarias, dramáticas, musicales, arquitectónicas, cartográficas, coreográficas, pantomímicas, pictóricas, gráficas, esculturales y audiovisuales. Interesante es de que estadísticas que hablan sobre este tema de lo que son los derechos de autor, de 71.300 casos reportados en el año de un estudio que se hizo en el 2015, 95 de ellos tenían que ver con la infracción penal de los derechos de autor y marcas comerciales de estas infracciones. La edad media de estos delincuentes cuando cometieron el delito era de 41 años en su totalidad en el medio. La multa mediana de todas las que dieron era de $107,800, era el promedio de violar los derechos de autor. El 51.6% de estos infractores de derechos de autor y marcas registradas fueron condenados a penas de prisión. Pero la pregunta que deberíamos hacer es: ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Estamos hablando de solo para la gloria de Dios, soli Deo gloria. Pero comencé con esta introducción porque creo que podemos hacer esta pregunta. La pregunta que deberíamos hacer es: ¿quién se encarga de proteger los derechos de Dios? ¿Quién se encarga de proteger que nadie se lleve la gloria de Dios? Porque en este mundo la razón por la cual los derechos de autor es importante es porque el autor quiere asegurarse que los derechos de su creación sean respetados y sean limitados a su persona. Pero cuando vemos en la palabra de Dios hoy en el capítulo 4 de Apocalipsis, de los versículos 10 al 11, hay que considerar quién entonces reserva los derechos, quién guarda los derechos de Dios como creador. Porque vamos a ver en esta tarde exactamente por qué es que nosotros adoramos a Dios. Si todo es para la gloria de Dios, todo apunta para la gloria de Dios, tiene que haber una razón. Les muestro por qué sería interesante hacer esa pregunta. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 3 dice: todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas,
Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, comenzamos entendiendo que el mundo valora lo que es el nombre y el derecho de la creación de alguien. Pero entonces ahora podemos hacer una pregunta para llegar más cercano a nuestro texto, porque quiero hacer la introducción de lo que es, ¿qué es Soli Deo Gloria? La frase Soli Deo Gloria tuvo su origen en la Reforma Protestante dentro de los siglos XVI y XVII, que tomó lugar en Europa. El movimiento buscaba reformar la Iglesia Católica Romana, como hemos visto en las semanas pasadas, debido a la corrupción doctrinal percibida contra el Evangelio cristiano. Lo que es el Soli Deo Gloria, o solo para la gloria de Dios, surgió originalmente de una serie de creencias que se aferraban a los reformadores, llamada las 5 solas. Y estas 5 afirmaciones se convirtieron en los lemas de la Reforma y ahora son frases para los principios fundamentales de la fe. Repasemos de nuevo. Las 5 solas: número 1 es sola Escritura, solo por la Escritura. Número 2, sola fide, solo por la fe. Número 3, sola gratia, solo por la gracia. Número 4, solus Christus, solo Cristo. Y por último, Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Juntos afirman que somos salvos solo por gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo, solo para la gloria de Dios, solo con la palabra de Dios como la autoridad máxima que tenemos nosotros. El doctor Mathison, profesor del Colegio Bíblico Reformado, dice: Soli Deo Gloria es a la vez el principio y el fin de las otras 4 solas. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras solo para la gloria de Dios. Cristo se humilló hasta la muerte y fue resucitado y exaltado a la derecha del Padre solo para la gloria de Dios. La gracia y la misericordia se ofrecen a los pecadores rebeldes solo para la gloria de Dios. La justificación por la fe solo para la gloria de Dios. Por tanto, el Soli Deo Gloria es central. Cuando los reformadores hablaban de nuestra salvación y decían que era solo para la gloria de Dios, había un hincapié en la gracia de Dios. La salvación es toda de la gracia de Dios y no de nuestras obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dicen de que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese texto nosotros lo cubrimos, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos y seguimos repasando las diferentes solas. Y en esta frase, la clave en Efesios capítulo 2, en el versículo 9, dice que para que nadie pueda jactarse, para que nadie pueda gloriarse. Escucha lo que está diciendo. Por eso es que Pablo, cuando escribe, dice que esta salvación es por gracia. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Si esta salvación no es un regalo de Dios, no es un don de Dios, entonces usted puede tomar crédito y decir: yo hice algo para meritar la salvación de Dios. Y recuerde que algo muy particular que debemos de recordar es que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso estamos hablando en esta tarde solo Deo Gloria, Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Al argumentar el favor de la justificación por la fe, al margen de la ley, Pablo escribe y dice lo siguiente en Romanos capítulo 3, versículo 7. Pero si por mi cuenta la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy aún juzgado como pecador? No hay lugar para la gloria del hombre en el plan de salvación de Dios. La gloria es solo de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, dice: sin mí nada podéis hacer. ¿Escuchó bien? Sin mí nada podéis hacer. La salvación es de Dios, es por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Si fuera posible que alguien alcanzara la salvación mediante las obras de la ley, entonces tendría algo de lo que puede presumir o tomar gloria o crédito. Romanos capítulo 4, versículo 2 nos recuerda, dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Quiero que note que vamos a seguir tomando el martillo de la repetición para seguir dándole estos clavos teológicos, bíblicos y recordarnos a nosotros de que esto proviene únicamente de Dios. Mire lo que dice ahí, Romanos capítulo 4, versículo 2, lo leo de nuevo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero es imposible. No podemos salvarnos a nosotros mismos, nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién dio vida? Usted no, Dios. Y Él nos dio vida. O sea, no podíamos hacer nada para ayudarnos a nosotros mismos hacia la vida, pero sea alabado el nombre del Señor, porque Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendemos lo que nosotros deberíamos cobrar es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la gloria de Dios es única, es exclusiva. Es algo que no es nuestra, soli deo gloria, solo para la gloria de Dios. La salvación de los pecadores fue una idea de Dios, la realización de esa salvación fue obra de Dios, la concesión de esa salvación es la gracia de Dios, el cumplimiento de esa salvación es la promesa de Dios. Esa es la secuencia que nosotros debemos de ver claramente mientras vemos esta idea de que todo lo que sucede salvíficamente es para la gloria de Dios. De principio a fin, la salvación pertenece a Jehová. Salmo capítulo 3, versículo 8 nos dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 nos dicen, y aclamaban a gran voz diciendo, ¿qué dicen estas voces? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Recuerde que Jesús comparó la salvación a un nuevo nacimiento. ¿Se acuerda Juan capítulo 3 cuando hablaba con Nicodemo? Versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al igual que un bebé no puede atribuirse el mérito de su propio nacimiento, nosotros tampoco podemos atribuirnos el mérito de haber nacido de nuevo. Usted no se trajo a este mundo, usted lo trajeron. Por ejemplo, usted se acuerda que el rey Ezequías no se atribuyó el mérito de haber salvado a Jerusalén de los asirios, Segunda de Reyes capítulo 19. Dios fue quien derrotó al enemigo. Cuando pensamos en Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no se le atribuyó el mérito de haberse salvado en el horno de fuego? Daniel capítulo 3. No, Dios los preservó en la llama. La gloria pertenece a Dios, soli deo gloria. Dios no comparte su gloria con nadie en el entonces, en el presente y menos en el futuro. Pero la pregunta que podríamos hacer esta tarde, amigos y hermanos, es ¿cuál es la conexión de la teología reformada con esta expresión soli deo gloria? En la teología reformada, la doctrina de soli deo gloria está estrechamente relacionada con la doctrina de lo que se conoce como la gracia irresistible. Gracia irresistible. Es un don que usted no se merece, la cual usted no puede resistir. Esa gracia de Dios nos trajo la salvación e incluso nos permitió creer. Gracias a Dios nos arrepentimos de nuestros pecados, pero solo porque la gracia de Dios nos permitió arrepentirnos. Si usted pudo hacer algo que puede complacer a Dios, es porque Dios le dio los medios de poder hacer eso. Le dio el corazón para hacer eso, la naturaleza para hacer eso, los deseos para hacer eso. Pusimos nuestra fe en Cristo, pero solo porque la gracia de Dios nos permitió tener fe. No hay ninguna obra que podamos hacer para ganar de alguna manera nuestra salvación o ayudar a asegurarla para nosotros mismos, amigos, hermanos. Pero eso somos llamados y preservados solo por el Dios, el único Dios y Creador. Efesios capítulo 2, versículo 7. Nos dice, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, soli Deo gloria. Qué hermoso saber de que todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, todo lo que ha por venir, todo es para la gloria de Dios. ¿Te acuerdas, amigo, hermano, la parábola del sembrador que Cristo compartía? Esta parábola del sembrador vemos lo que respecto es a la salvación. Dios es quien toma la iniciativa para que se produzca la salvación. Ese es el sembrador. La semilla que se siembra, su semilla corresponde a su palabra. Y la cosecha es la resulta de él, es su cosecha. Él cosecha lo que se propuso cosechar cuando inició todo el proceso. Dios no deja la cosecha a los caprichos de las espinas y las piedras del camino. No. Es Dios y solo Dios que se asegura de que una porción de su palabra siempre caiga en buena tierra. Dios se asegura de que su palabra caiga en un lugar y produzca fruto. Al 30, al 60, al 100 por uno, dice la Biblia. Un error crítico en la interpretación de esta parábola podría asumir que la buena tierra es la buena disposición de los pecadores caídos. No. La buena tierra no es que un pecador está en una buena disposición. Ningún pecador tiene buena disposición. Ningún pecador ama a Dios. Ningún pecador busca de Dios. Aquellos pecadores que hacen la elección correcta, respondiendo positivamente a la gracia preveniente de Dios, que es lo que mucha gente cree. ¿Y qué es la gracia preveniente de Dios? La gracia preveniente es una idea de que Dios no es que te trae total vida, sino que Dios como que te despierte, te dice, muchacho, pon atención. Y cuando entonces te despierta de momento así, ¿verdad? Tú entonces escoges o sigues a Cristo o lo niegas. Eso es lo que llaman, ¿verdad? Esa gracia preveniente de Dios. Pero la Biblia nos enseña de que Dios nos resucita de nuestra muerte espiritual para poder vivir para Él. La comprensión clásica reformada del buen terreno, de lo que estamos hablando, de esta parábola del sembrador, es que si el terreno es receptivo a la semilla que es sembrada por Dios, es Dios el único que prepara el terreno para la germinación de la semilla. En otras palabras, si Dios lo hace, Dios alcanza su propósito. Si Dios te llama, tú oirás su voz. Si Él te devuelve a vida espiritual, tú le vas a servir. ¿Por qué? Porque escuche bien, la gente habla del libre albedrío, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Nadie tiene libre albedrío. Si usted tuviera libre albedrío, entonces usted pudiera parar de pecar. Pero usted no puede parar de pecar porque Él no es libre y menos de algún albedrío. Usted está atado a su humanidad y naturaleza pecaminosa, pero soli Deo gloria, de que cuando el Señor nos salva a nosotros, legítimamente somos libres. Por eso la Biblia dice que el que ha recibido la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única persona que tiene libertad es aquella que conoce a Cristo Jesús y su evangelio. Por eso nosotros entendemos esta idea de soli Deo gloria. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Él. Es para la gloria de Él. Todo lo que sucede es para la gloria de Él. Pero entonces ahora transicionemos a nuestro texto de esta tarde, que es Apocalipsis capítulo 4. Para entonces en estos dos versículos, versículos 10 y 11, vamos a ver entonces exactamente qué nos habla de ese aspecto de la gloria de Dios. Vamos a ver entonces, si damos una idea de lo que es el autor, la fecha y la ocasión del libro de Apocalipsis, entendemos que el autor se identifica como Juan, capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 4 y 9, también en el capítulo 22, versículo 8, se identifica como Juan. El Apocalipsis fue escrito durante una época de persecución. Probablemente cerca del reinado del emperador Nerón, dentro de 54 al 68 DC, durante el reinado que se llama Domiciano. La mayoría de los estudiosos se inclinan por una fecha cercana al 95 DC. El libro de Apocalipsis se dirige a 7 iglesias de Asia Menor.
en una zona que ahora forma parte de Turquía Occidental. Y cada iglesia recibe reprimendas y ánimos de acuerdo con su condición. Eso lo vemos en capítulo 2, versículo 1 a capítulo 3, versículo 22. La persecución había caído sobre algunos cristianos y se avecinaban más estas presiones que tenían. Los funcionarios romanos tratarían de obligar a los cristianos a adorar al emperador. Recuerde que en estos tiempos el emperador se dominaba a sí mismo ser Dios. Y el que no adorara al emperador estaba negando el honor de aquel que estaba sobre el pueblo y por lo tanto había repercusiones. Las enseñanzas heréticas y la disminución del fervor tentaron a los cristianos a comprometerse con la sociedad pagana. ¿Eso no es lo que está pasando hoy? Que si ahora usted trabaja y a fulanito que se llamaba Juan quiere que lo llamen Juanita, y si usted no lo llama Juanita, pues entonces todo el mundo lo ve mal y lo van a votar porque usted tiene que estar de acuerdo con lo que está pasando. Tenemos que ser inclusivos. ¿Usted cree que eso es nuevo? No. Esta actitud y naturaleza macabra del hombre siempre ha existido. El Apocalipsis asegura que los cristianos les recuerda que Cristo conoce su condición y que les llama a mantenerse firmes contra toda tentación. Eso es lo que el libro de Apocalipsis nos muestra. Su victoria ha sido asegurada mediante la sangre del Cordero. Y recuerda también el libro de Apocalipsis que Cristo vendrá pronto para derrotar a Satanás y a todos sus ángeles, sus demonios. Y el pueblo de Cristo disfrutará de una paz eterna totalmente en su presencia. Es importante entender qué es lo que el libro de Apocalipsis nos está diciendo. Es importante entender a quién le está hablando originalmente el libro de Apocalipsis, porque nosotros no somos esas 7 iglesias de Asia Menor. Pero sí hay un mensaje que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy en esta tarde. Y un bosquejo muy sencillo del libro de Apocalipsis sería de la siguiente forma. Tenemos un prólogo, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Tenemos una primer parte que es la preparación de la iglesia y la apertura del rollo del Cordero. Capítulo 1, versículo 9 al capítulo 11, versículo 18. Nuestro texto como tal está dentro de una área donde vemos la visión del trono y los 7 sellos. Capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. La segunda parte, como que diríamos, de dividir el libro de Apocalipsis es el desvelamiento del rollo del Cordero y el testimonio de la iglesia, que lo vemos en el capítulo 11, versículo 19, al capítulo 22, versículo 11. Y finalmente termina con epílogo, que sería el capítulo 22, versículos 12 al 21. Y no se apure de que hoy particularmente el enfoque es ver lo que está sucediendo en la adoración de Dios. Hoy como tal no vamos a discutir posiciones escatológicas. Simplemente vamos a enfocarnos en lo que es la adoración de Dios. Leamos de nuevo, mire su Biblia abierta conmigo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 y 11. Y dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a considerar 2 encabezados. Número 1, vamos a hablar de la gloria de Dios, es la razón de toda la creación. La gloria de Dios es la razón de toda la creación, versículo 10. Nuestro segundo encabezado será, la gloria de Dios se manifiesta en toda la creación. La gloria de Dios se manifiesta en toda la creación, versículo 11. Pero hay que contestar la pregunta que muchas personas parecen tener, y hay muchos que dicen que tienen la respuesta, no es la correcta. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Hay muchas personas que en diferentes canales de televisión, por internet, por YouTube, por Facebook, por diferentes plataformas, dicen ellos ser poseedores o participantes de la gloria de Dios. Usted ve cultos donde la gente dice de que se mueve la gloria de Dios.
Usted escucha testimonios de personas que vieron la gloria de Dios. Usted ve historias de personas que dicen que han sido sobretomados por la gloria de Dios. Pero algo que hay que estar seguro es, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es similar a un rey, al poder de un rey, podríamos decir. Marca su superioridad, autoridad y legitimidad. Debido a su gloria, Dios goza de cierta reputación, de una importancia inigualable y se le debe honor y fama. Como rey, Él es el poseedor de todo lo bueno y encantador de lo que se manifiesta en su hermoso y exaltado conjunto. Como Dios Rey, su gloria denota un poder más allá de la comprensión y la medida, pero disponible para sus siervos que viven humildemente ante Él. El asombro, maravilloso, hermoso, elevado y digno de la alabanza. La búsqueda de su gloria es la causa más honorable. Y en ella se encuentra la alegría, la plenitud y la dicha inigualable también. Vista en sus manifestaciones la gloria de Dios, en última instancia el reflejo de su carácter y esencia. Es lo que Él es y no se le puede quitar en el sentido. Su gloria es exclusiva. Solo los orgullosos y los arrogantes se atreven a desafiar el estatus exaltado de Dios al negarse a darle en honor debido a su nombre, lo que resulta en su juicio y caída. Como reflejo de ser interior de Dios, esta gloria es también muy personal. Disfrutar de ella es disfrutar de Dios y conocerlo personalmente. Como se ve en la Trinidad, esta gloria es comunitaria, relacional y de entrega. La gloria de Dios es la autorrevelación de Dios. Se revela en las apariciones de Dios, como vemos en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, a través de sus obras, su palabra y su presencia sentida. Cuando Dios muestra su gloria, lo da a conocer. En este sentido, es cognitivo, intencionado y relacional. Aunque el uso popular del término Shekinah, ¿usted ha escuchado eso? La Shekinah ha enfatizado la revelación de Dios a través de su presencia sentida. Es importante señalar, amigos y amigas, que la gloria de Dios también está asociada a los signos y a su palabra revelada. ¿Cómo podemos resumir eso entonces? La gloria de Dios es el conjunto y la totalidad de quién es Dios. La gloria de Dios es aquello que distingue a Dios. La gloria de Dios es aquello que separa a Dios de cualquier otro Dios. Es la evidencia de sus alcances. Es el poder de su esencia, de su carácter, de su persona. Por eso cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la totalidad, de la hermosura, del conjunto de quién es Dios. Por eso cuando la gente dice que ellos han experimentado la gloria de Dios, ¿sabe cuál es la forma más rápida de saber que no saben de lo que están hablando? Es porque cuando describen lo que es la gloria de Dios y cuando describen el Evangelio no hay coherencia. Usted no me puede decir a mí que usted conoce y ha experimentado la gloria de Dios, pero su Evangelio no es uno que tiene que ver con el Dios de la gloria. No. Por eso en el texto que estamos viendo notamos aquí claramente, versículo 10, leamos una vez más. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Veamos entonces que la gloria de Dios es la razón de toda la adoración. La gloria de Dios es la razón de toda adoración. ¿Por qué le adoramos? Porque Él es glorioso, por su gloria. La motivación de toda adoración nace en el entendimiento de quién es Dios. El que no adora es porque no entiende. El que no adora es porque no sabe quién es Dios. Vamos a considerar algunas
unos aspectos contextuales para mejor entender esto. Hablando del capítulo 4 que estamos leyendo ahora. El capítulo 4 de Apocalipsis es uno que es totalmente empapado de la temática de lo que es la adoración. No solamente nos muestra el trono de Dios, sino también nos muestra lo que está pasando alrededor de Dios y quiénes están allí. Nos dice que hay un arcoíris que va alrededor de su trono. Imagínense eso, un arcoíris que va alrededor del trono de Dios. Y alrededor de ese trono hay 24 tronos, las cuales tenían 24 ancianos. La adoración que dan en este lugar que se está figurando y que está describiendo Juan es una adoración vocal de naturaleza y antifonal en su manifestación. Bueno, hermano, tiene que explicarme eso. Esas son palabras grandes. Le explico. Es una adoración que es vocal, pero es una que es como las olas del mar. Algo pasa por acá y alguien responde por acá. Alguien dice algo por acá y alguien responde por acá. La adoración al frente del trono de Dios es continua. La adoración es descrita como algo que es continuo y sin descanso. No para la adoración delante del trono de Dios. Pero una de las preguntas cuando vemos aquí el verso, mire el versículo 10, tenemos que identificar algo que muchas personas pueden pensar, los 24 ancianos. Usted rápidamente se puede decir, bueno, mira, hay 24 viejitos. ¿Será eso lo que significa? Bueno, no necesariamente. Lawrence O. Richards comenta sobre esta idea, dice, los ancianos mencionados aquí reaparecen una y otra vez en la visión de Juan. Pero ¿quiénes son? Se han hecho más de una docena de sugerencias. Algunos sugieren que son los representantes de la humanidad redimida, 12 que representan a los santos del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento. Pero en realidad la Biblia claramente no da una especificidad de lo que es. Otros consideran ser seres sobrenaturales, como los 4 seres vivientes. Esto se ha apoyado por el hecho de que ninguna se incluyen con los santos, como vemos en el capítulo 5, versículo 8. Vemos entonces que hay 24 ancianos que se postran delante de Dios. Entendemos de que son personas, son vivientes. Exactamente qué son no sabemos, pero sabemos que son seres con voluntad. No son autómatos, no son robots. Lo que sí sabemos es de que de su propia voluntad, mire conmigo el versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. La pregunta es, ¿por qué se postran los 24 ancianos? ¿Por qué? Quisiera dar una respuesta. Número 1, Dios es 3 veces santo. Dios es 3 veces santo. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 4, le voy a leer lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Este es el narrativo de la visión que tuvo Isaías cuando fue llamado al ministerio. Entendemos de que lo que está describiendo Isaías era la aparición del Señor Jesucristo. Vemos que la santidad de Dios describe tanto su perfección y la ausencia de cualquier pecado, como su separación de todo lo que puede estar contaminado por el pecado. Y por eso se le alaba aquí con palabras que vuelven a recurrir en Isaías capítulo 6, versículo 3, como lo vimos ahora, santo, santo, santo. Note algo particular, cuando se habla de Dios no se dice amor, amor, amor. Porque hoy en día el amor gana. No, el amor no gana. El amor no gana. Lo que gana es Dios. Y Dios es justo y santo y perfecto.
La razón por la cual el calificador más grande, cuando se habla en el hebreo, no es como en el día de hoy que usted puede coger, ¿verdad? Cuando escribe una palabra y le puede poner, ¿verdad? Un sobresaltante, lo que se llama un highlighter, le puede escribir, le puede, ¿verdad? Hacer un hincapié con el bolígrafo. En el hebreo no existe eso, y la única forma para poder resaltar algo de una forma que usted entendiera que es importante, es ilustre, es poner una palabra 3 veces. Y por eso aquí se dice santo, santo, santo. Sí, es un Dios trino, pero aquello que separa a Dios, aquello que muestra lo único de Dios es su santidad. El Señor Dios Todopoderoso, representado por los 4 seres vivos, se nos recuerda que toda la creación de Dios fue diseñada para llevar alabanza y gloria a su Hacedor. Volvemos entonces a lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postran. Dicho sea de paso, esa palabra en el griego lo que dice es que ellos caen. Usted está pensando, mire, no, yo voy a ir a verdad, me voy a postrar así, ¿verdad? Mire, usted viene así, mire, pero atención, usted viene así y hace así, ¿verdad? Yo me voy a postrar así, bien suavecito para que no me duelan las rodillas viejitas mías. No. Aquí la imagen que está dando es cuando usted coge, ¿verdad? Un platillo volador y usted lo tira. Es como que se tiró, se lanzó. Y se lo pruebo en breve. Es el Creador Todopoderoso que es totalmente soberano sobre su creación y gobierna sobre todo. Se le adora y se le alaba con palabras que devuelven a Dios su gloria, con las palabras, porque tú, mire lo que dice el texto, porque tú, versículo 11, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No de lo que estamos viendo, estamos hablando por qué es que se postran los ancianos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. No hay nada que exista que no haya llegado a existir por su voluntad. Más aún, todas las cosas siguen teniendo su ser por la voluntad de Dios. Si algo existe es porque Dios le da la gana sostenerlo en vida. Eso te incluye a ti. Amigo, amiga, eso te incluye a ti. Si tú estás vivo es porque Dios le place sostenerte la vida. Si estás vivo hoy y escuchas mi voz es porque Dios le ha placido darte vida. No es porque te la mereces, no es porque eres un buen ciudadano, no porque es que el mundo te necesita, no. Es porque a Dios le dio la gana darte vida, pero es para que le sirvas y solideo gloria, sea todo para la gloria de Dios. En otras palabras, Él, Dios, no solo trae todas las cosas a la existencia, sino que sostiene todas las cosas. Vemos de que por qué es que los 24 ancianos se tiran, se arrodillan, se postran. Y dicho sea de paso, aquí cuando estamos viendo de que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado, y mire lo que dice después de eso, mire lo que dice, ¿y qué? ¿Qué es lo que ellos hacen ahí? ¿Y qué? Y adoran. Es muy importante entender esta palabra y la vamos a ver más tarde. Pero suficiente por este momento es decir esto, de que de la misma forma de que estos 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Note eso. Le estamos dando, ¿por qué es que ellos adoran? Porque Él es santo. Pero entonces continuamos ahora, ¿por qué? Él es eterno. Porque Dios es eterno. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Nota? Que estamos hablando de un Dios que es eterno, un Dios que es santo, separado. La eternidad de Dios se menciona 3 veces en este breve párrafo. Se nos dice que es Dios el que era, el que es y el que ha de venir. Luego se repite 2 veces las palabras que vive por los siglos de los siglos, hablando de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. El énfasis de la eternidad de Dios nos recuerda que toda su creación, incluidos todos los adoradores alrededor del trono, no son eternos. Los que están alrededor del trono son eternos. Él únicamente es eterno, siempre ha sido, siempre ha existido.
sino que han sido creados por Dios. Todo lo que existe en el día de hoy, alrededor del trono de Dios, fue creado por Dios. El único eterno es Dios. Este atributo de la eternidad nos devuelve así la diferencia esencial entre Dios y todo lo demás. Dios siempre ha sido, usted llegó a ser. Dios siempre ha sido, usted va a morir. Dios siempre ha sido, Dios simplemente es. ¿Se acuerda lo que le dijo Moisés cuando fue a Faraón? Y Moisés dijo, Señor, ¿y qué le voy a contestar al Faraón? Dile que el yo soy te mandó. Bueno, qué nombrecito, ¿verdad? El yo soy. Es que usualmente un nombre es un sustantivo. Y a Dios se le ocurre decirle a Moisés que le diga al faraón de que use un verbo para decirle quién él es. Dile que yo soy. Porque yo siempre he sido y yo siempre seré. Tú tienes tiempo, yo soy infinito. Y aún las palabras no nos dan para poder Dios a veces describir lo que Él es con las palabras. Por eso es que tiene que usar un verbo, porque es la forma más cercana para que un hombre pueda tratar de entender la comparación de quién es Dios con usted. Dios es eterno. Nosotros somos creados y no eternos. Puesto que nuestro Creador eterno es soberano sobre nosotros, no somos todopoderosos nosotros. Así que la asamblea alrededor del trono que está adorando a Dios, el Creador más maravilloso, son todos creados. Ahora, vimos quiénes son los ancianos. Preguntamos por qué ellos se tiran delante de Él. Pero entonces, vamos a ver, ¿cómo es que ellos adoran? ¿Cómo es que ellos van a adorar? Bueno, dice aquí, ellos se tiran delante de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el texto? Dice que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Cómo será eso? Bueno, antes de llegar ahí, quiero que se enfoque en una palabra particular. Dice, y adoran. ¿Ve la palabra ahí que dice, y adoran? Adoran. Esa palabra adoran es una palabra que viene del lenguaje original, que suena una palabra un poquito diferente. Se llama proskuneo. La palabra proskuneo se está hablando de inclinar, de adorar, de inclinarse ante un humano o persona o ser en señal de respeto o ante una figura divina como un acto de adoración. Entonces nota que la adoración correcta para estos ancianos no es meramente ellos decir algo en voz alta. No. Nota de que no es que ellos meramente se vayan a postrar calladitos y no digan nada, tampoco delante de Dios, sino que ellos vienen y ellos se tiran delante de Dios, delante del trono de Dios. Y ellos comienzan a adorar. Usted ha visto los islam, como ellos, ¿verdad? Ciertas veces al día ponen, ¿verdad? Su alfombra y miran hacia la Meca y se ponen a orar. Tenga esa idea que eso es lo que está pasando con estos 24 ancianos. De momentos ellos salen a adoración, se tiran en sus caras y comienzan a adorar a Dios. La adoración bíblica, hermano, yo creo que aquí hay mucho que tomar, anote. La adoración bíblica es una que va a envolver todo tu ser. La adoración que Dios está enseñándonos que pasa en el cielo en este momento es una adoración que toma mente, cuerpo, espíritu y alma. Si estos seres que están dentro de la presencia de Dios y son santos porque no han tocado pecado, ellos manifiestan su gratitud y adoración delante del Dios Santo. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cuál es tu actitud? ¿Simplemente vas a orar a Dios cuando te da la gana? Vienes el domingo, no hay intencionalidad. Bueno, es el domingo, me levanto el domingo, voy a la iglesia el domingo, me pongo lo que sea el domingo. Al fin es el día del Señor y gloria a Dios, aleluya. El Señor conoce mi corazón. ¿Será esa la actitud de los 24 ancianos? Y ellos siempre están en la presencia de Dios.
Cuando la gente se arrodilla delante de una autoridad, ¿qué es lo que está mostrando? Cuando alguien se arrodilla y se tira adelante, lo que está diciendo es que no son iguales o de la misma majestad de la persona que está delante de ellos. En los tiempos cuando habían, ¿verdad?, reyes, se entendía que usted, si le dan permiso de aparecerse delante del rey, usted no mira al rey a los ojos. Usted no mira al rey a los ojos. No se atreva, es una falta de respeto. Usted mira al rey cuando el rey le diga que lo mire. Estas personas, estos 24 ancianos que están en el cielo adorando, ellos no se atreven. Ellos se tiran delante de Dios. Y sabe lo más interesante, que no solamente su actitud de literalmente adorar a Dios con su cuerpo, como ellos se manifiestan delante de Dios, sino que ahora hay algo muy particular. Mire versículo 10. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Entonces no dicen que adora, pero no dice a quién están adorando, al Dios eterno, el que es de los siglos por los siglos. ¿Y qué dice próximo? Y echan sus coronas delante del trono. Ay, qué raro. Estos 24 ancianos tienen 24 tronos. Ellos están correinando con Dios. Tienen coronas, tienen autoridad porque se les ha delegado. Entonces ellos no solamente se separan de su trono, escuche bien, ellos se paran de su trono, se tiran en sus caras y adoran a Dios, sino que ahora también quitan aquello que se les ha delegado y lo tiran delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es lo que nos está tratando de comunicar al Espíritu Santo, es que aun aquello que Dios te ha dado, que te da algún tipo de autoridad en este mundo, delante de Dios no vale nada. Y si tú entiendes eso, tú lo tiras todo delante de Dios. Aquí no hay ONU. Aquí no hay centro de enfermedad, aquí no hay nada de eso, aquí no, ¿verdad?, está el centro internacional, aquí no está NATO, aquí nadie tiene, ni se atreve a pararse delante del trono de Dios. Todos los que entienden quién está sentado en el trono, rodeado de un arco iris, donde hay relámpagos y truenos, se tiran delante de él y tiran sus coronas diciendo: no importa esta corona, no importa el alcance, no importa la gloria, lo único que vale eres tú, porque tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores, el que es de los siglos, el que ha de venir. Pero tú y yo nosotros no importa. Nosotros si leemos la Biblia bien, si oramos bien también, no importa. Nosotros si tenemos comunión con Dios, no importa, Dios sabe, es que Dios sabe que estoy ocupado. Que Dios tenga misericordia de nuestro orgullo. Señor, nos perdone de nuestra audacidad y a veces de nuestra actitud cuasi blasfemia. Antes de continuar, hazte la pregunta: ¿cómo adoras tú? ¿Adoras con esa actitud de corazón, amigo, hermano? ¿Adoras con todo tu cuerpo, mente, sed, alma, espíritu? Se supone que la verdadera adoración te canse. Créame, si estos ancianos se pasan tirándose así, tirando coronas, eso tiene que cansar. Pero ellos no se cansan de adorar a aquel que está sentado en el trono que es de los siglos de los siglos. Ellos no se cansan de tirar sus coronas delante de Él, porque Él es Dios creador. Él es el que les ha puesto a donde están. Él los ha creado a ellos por su misericordia y por su gracia los sostiene. Y es importante, hermano, que entendamos esto cuando consideramos la adoración a Dios. Note algunos de los aspectos de la adoración que están brindándole a Dios. No solamente vimos quiénes son estos 24 ancianos, estamos viendo que le están adorando, hemos hablado de la forma aún como ellos le están adorando, pero vamos a notar aspectos de la adoración que se le está brindando a Dios. Esto es parte para mejor entender soli deo gloria. Si todo es para la gloria de Dios, entonces vemos que la adoración
es para la gloria de Dios. Número 1, esta adoración es incesante. La gloria de Dios es la razón de toda la adoración. Esta adoración es incesante. Aquí, ante el trono de Dios, tenemos el recordatorio de que toda la vida ha de consistir en dar gloria, honor, alabanza a Dios. Es parte de la tristeza de nuestra caída, el pecado, que nos encontramos tan a menudo lejos de vivir para la gloria de Dios. Muchas veces vivimos para nuestros asuntos, para pagar nuestros biles, nuestros asuntos. Pero no vivimos totalmente para la gloria de Dios. Sin embargo, cuando por fin disfrutemos de la vida en toda su plenitud ante el Señor soberano, también descubriremos que esta es por fin nuestra inclinación natural, pues es para lo que hemos sido creados. ¿Para qué hemos sido creados? Para la gloria de Dios. Número 2, la adoración es verbal. La adoración es verbal. La gloria de Dios es la razón de toda adoración, lo que estamos estudiando. La adoración a Dios es verbal. Leemos que no dejan de decir lo que están diciendo estos hombres. Señor, digno eres. Es lo que están diciendo. Mira el versículo 11, es lo que están diciendo en voz alta. Dios nos ha creado para comunicarnos entre nosotros y con Él. Es útil recordar que cuando estas multitudes pronuncian las alabanzas a Dios, lo hacen a Él. Pero también se escuchan entre sí. Es uno de los beneficios cuando nosotros venimos y adoramos al Señor juntos. No es solamente que usted cante por cantar, sino que cuando usted canta, yo soy edificado con su canto. Cuando yo canto, usted es edificado por la forma que canto. Todos nos complementamos y adoramos a Dios. Y ese coro celestial en la tierra es una forma para nosotros darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios. Poder imitar lo que pasa en el cielo aquí en la tierra. Así que se recuerdan unos a otros que todos forman parte de esta magnífica creación diseñada para comunicarse con el Señor Dios Todopoderoso. Número 3, la adoración es activa. La adoración es activa. La gloria de Dios es la razón de toda la adoración. Los ancianos depositan sus coronas ante el trono, como estamos hablando. Esta acción, por supuesto, es simbólica. Aquí están reconociendo al único Dios verdadero y al que se sienta en el trono. Sin embargo, tal acción nos recuerda que estos ancianos que tienen tronos y están involucrados en la obra del Señor, hacen esa obra para su gloria. Incluso el gobierno que tienen representado por sus coronas es un gobierno que debe de estar subordinado al gobierno de Dios, el que está en el trono. Al cumplir con el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer en su servicio, hermanos y hermanas, aprendemos de esta asamblea celestial y aseguraremos de que lo hacemos todo, por así decirlo, con nuestras coronas puestas delante de Él. Debemos vivir y trabajar para su alabanza y su gloria. Así que vimos el primer punto, la gloria de Dios es la razón de toda la adoración, versículo 10. Pasemos entonces al segundo encabezado, la gloria de Dios se manifiesta en toda la creación, versículo 11. Leamos de nuevo del 10 al 11 y dice la palabra: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La creación muestra la gloria de Dios y es una razón para adorarle continuamente. ¿Por qué es que el Señor es digno de ser glorificado? Porque eso es lo que estamos viendo. Mire el versículo 11. Dicen, Señor, tú eres digno. Pero ¿de dónde sale esa idea? La base de la exclamación del versículo 11, la porción A, se da en el verso 11, la porción B, donde se dice que Dios es digno de recibir la adoración de alabanza y el poder debido a su obra creadora determinada. ¿Qué significa eso? Bueno, la base de la alabanza es doble. Por ejemplo, número 1, la creación de Dios se basa únicamente en su voluntad y procede de ella. Número 2, el poder de Dios se revela a través de la creación, como lo demuestra el reconocimiento elogioso de sus seres creados. Entendemos que la creación de Dios se basa únicamente en su voluntad.
Eso vemos que, pero también el poder de Dios se revela a través de aquellos que Él ha creado cuando lo adoran. Juan capítulo 1, versículo 3. Mire si se acuerda de este verso. Todas las cosas fueron creadas, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entienda algo, hermano, amigo. Todo lo que se ve y no se ve fue creado por Él. Aún el diablo y sus demonios están sujetos a la soberanía de su poder. Cristo es el medio por la cual todas las cosas son creadas y sostenidas. Eso es lo que está diciendo Colosenses capítulo 1, versículo 16. Mire, Romanos 11:36 dice, porque de Él, escuche bien, porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Soli Deo Gloria. La aplicación particular del libro de Apocalipsis en este momento a sus lectores. Nosotros no somos parte de esas iglesias de Asia Menor. Pero escuche lo siguiente. A la iglesia sufriente que recibió esta carta en ese tiempo, bajo la presión de Roma y de los opositores judíos, se le recuerda a estos hermanos de que Dios es el creador soberano de todas las cosas y que por tanto merece su adoración, agradecimiento y alabanza. Hermano, usted también. Usted también debe de ser motivado con eso. La adoración no debe darse al emperador o la bestia. La adoración no es para el sistema económico, no. La adoración no es para el partido político tampoco. La adoración es solamente a Dios. Las iglesias del Apocalipsis deben santificar el nombre de Dios en la tierra, al igual que es santificado en el cielo por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. ¿Se acuerda el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué está pasando en el cielo? A Él lo adoran. ¿Qué usted cree que es la voluntad de Dios en la tierra? Lo mismo. La pregunta es, ¿estamos adorando a Dios con el corazón, la actitud correcta, la forma correcta? Hermanos, al fin del día, no hay mucho más que decir de estos textos, sino que vemos que Soli Deo Gloria. La gloria de Dios es la razón de toda la adoración, número 1. Número 2, la gloria de Dios se manifiesta en toda la creación. Cuando un pececito nada en el agua, adora a Dios. Cuando una mariposa delicadamente vuela, adora a Dios. Cuando un pajarito en la playa va, se mete en el agua con un pescado y sale, adora a Dios. Cuando usted vive por la razón por la cual fue creado, usted adora a Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si nosotros vamos a hacer todas las cosas para la gloria de Dios, tenemos que entonces estar aferrados a la revelación de Dios para saber cuál es el deseo de Dios, y en el obedecer el mandato de Dios, entonces podemos darle gloria a Dios. Repasemos una vez más y podemos concluir con estas 5 partes de las 5 solas. Número 1. Sola Escritura nos recuerda que solamente la palabra de Dios nos revela el Evangelio de Dios. Sola Gratia nos recuerda que solo por la gracia que somos salvos y elegidos por Dios, no por nuestras obras y méritos. Número 3, Sola Fide nos recuerda que es por la fe solamente que podemos ser salvos en Cristo. Número 4, Solus Christus nos recuerda que solamente somos salvos por Cristo y nadie más. Él es el objeto de nuestra fe. Y por último, Soli Deo Gloria nos debe recordar que después de todo lo que hemos pasado y después de todo lo que hemos vivido, seguirá pasando en nuestras vidas en el futuro. Todo lo que ha pasado, escucha bien, lo feo, lo horrible, lo doloroso, lo embarazoso, aquello que le duele, que todavía no puedo superar.
aquel trauma que usted tuvo que no ha podido superar, todo lo que ha pasado, bueno, bonito, feo, hermoso, encantable o no, todo ha pasado para la gloria de Dios. ¿Cómo es posible, hermano, que usted diga eso? Bueno, si estás en Cristo, la Biblia dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados, elegidos por Dios. No puedo decir lo mismo por ti, amigo, si no estás en Cristo. Todo lo que está pasando será el resultado de tu pecado, y para ese pecado no tendrás perdón si quieres pagar con tu propia deuda, con tus propias obras y méritos. Solamente se te dará el infierno, que es la paga justa por tus obras. Pero si estás en Cristo, nueva criatura eres. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Soli Deo gloria. Todo es para la gloria de Dios. Hermano, por es que yo no tengo talentos, yo no tengo dones, yo sencillamente trabajo, yo no soy un escritor, yo no soy elocuente, yo ni canto bonito. Hermano, no se apure. Soli Deo gloria. Todo lo que usted pueda hacer, hágalo con el deseo, la actitud de que es para la gloria del Dios que lo creó. Nosotros vivimos para Él, por Él, es por medio de su Espíritu, y al final todas las cosas para la gloria de su nombre. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar de que todas las cosas es para la gloria de tu nombre. Todo lo que pasa, todo lo que está sucediendo, todo lo que sucederá, si estamos en ti, sabemos que es para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a ser fiel, ayúdanos a no desmayar, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a hacer esto todo en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu, para la gloria del Padre. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.